Ok, ya. Buenas tardes, yo soy el Padre Alfonso Guevara, soy párroco de la iglesia de San Juan Bautista. Feliz Año Nuevo. Eh, Acabamos de celebrar la misa de la Epifanía del Señor, que es donde los Reyes Magos, representando todas las naciones del mundo, vienen a reconocer y a adorar al Niño Dios. Y es una gran mensaje que Cristo vino para la salvación de toda la gente del mundo, no solamente a una raza, o sino Él viene para todos, ¿sí? Entonces es es un plan de Dios que podamos como un mundo ser una familia de Él. Vamos a continuar en nuestros estudios sobre el catecismo. Estamos en el párrafo 1846 y esta parte es de muy grande importancia porque habla del pecado, ¿sí? No sé si acaso en la casa de nuestras familias se usa esa palabra pecado, ¿sí? En veces estamos iniciando una catequesis con niños y esa palabra no está en el el vocabulario, el, el parte de una palabra que está incluida en el hablar del niño o de los papás. ¿Por qué es tan importante hablar del pecado? Porque el pecado nos disminuye nuestra humanidad, ¿sí? Y entonces habíamos hablado de las virtudes, ahora vamos a hablar del pecado, ¿sí? Muy, y esto, Cristo vino para que por medio de Él los pecados sean perdonados. Párrafo 1846. La misericordia y el pecado. El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios que con los pecadores. ¿Sí? Entonces, Cristo viene con una misión para anunciar esta buena noticia, o sea, el Evangelio del perdón de los pecados. ¿Sí? El ángel anuncia a José: tú le podrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús, nombre Jesús, tiene el significado Dios salva. ¿De qué nos salva? De lo que nos destruye, lo que nos divide, los que nos disminuye, que es el pecado, ¿sí? Uh, si uno se encierra en el pecado, cualquier pecado o pecados, ¿verdad? Uno no es lo que realmente somos, porque somos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios quiere vivir y imitar a su Padre, que es Dios, Padre, que es puro y es santo. Esa frase de podrás el nombre de Jesús está en Mateos capítulo 1, versículo 21. En la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice: esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Eso es Mateos 26, versículo 28. ¿Sí? Literalmente, cuando el sacerdote está actuando en la persona de Cristo durante la misa, está agarrando el cáliz con el vino, y Cristo está transformando ese vino en su sangre. Realmente el cuerpo, sangre, alma y divinidad se manifiestan en la Santa Misa. Entonces, cuando Cristo está consagrando el vino para que sea la sangre suya, nos recuerda para qué derramó la sangre: para el perdón de los pecados, ¿sí? Por eso es que debemos de
de tratar de vivir más en hacer el bien y no pecar, ¿verdad? Eso es lo que es nuestro llamado, porque tenemos que ser más y más como Dios. El Dios es puro, es bueno, ¿sí? Y nos viene a echar la mano en lo que es la lucha contra el pecado y también el mentiroso que es Satanás, que es el diablo. Párrafo 1847. Dios nos ha creado sin nosotros, pero no ha querido salvarnos sin nosotros. Una cita de San Agustín muy famosa que vale la pena memorizar. Párrafo 1847. Dice San Agustín: Dios nos ha creado sin nosotros, pero no ha querido salvarnos sin nosotros. Entonces nosotros tenemos que cooperar con el Señor, ¿sí? Ahora, ¿qué es el fin de estar en Dios? ¿Verdad? Vivir según Dios. El fin, muchos creen que es para que un día uno esté en el cielo con Dios, ¿sí? Que sea eso. En veces la gente piensa que quiero ser salvo o que yo esté salvado, quiere decir que cuando yo muera voy a ir al cielo, voy a estar en el cielo, ¿ok? Pero como católicos nosotros pensamos lo que creemos que Dios quiere. Si quiere Dios que un día estemos con Él en el cielo, pero lo que quiere el Señor es santificarnos, ¿no? No solamente una salvación que tiene que ver con nuestra persona nomás, sino en la persona que se va santificando a través del tiempo, se va configurando más y más al divino querer, o sea, al querer de Dios, hacer lo que quiere Dios, quiere que uno actúe en el bien y quiere que uno se distancie del mal, ¿verdad? Ese proceso es proceso de santificación. Por eso es que lo que quiere Dios es que seamos santos. Ahora, como hemos dicho varias veces, que un santo no es una persona que no tiene imperfecciones, que no comete pecado. Pero una persona tan sensible que nota cuando no está actuando o hablando o pensando en términos que están concuerda con la voluntad de Dios. Si estoy criticando a alguien, eso no está en unión con la voluntad de Dios, ¿sí? Si guardo un resentimiento, eso no es lo que le agrada a Dios, ¿sí? Ahora, si no oro, ¿verdad? Si la oración no es importante, eso tampoco le agrada a Dios. No por él mismo, sino porque nosotros estamos evitando una manera de entregarnos y acercarnos más a Dios, que es la oración. Es algo muy importante. A continuación, en ese párrafo 1847, la acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestros pecados, ¿sí? Dios nos dio, Cristo Jesús nos dio el sacramento de la confesión. Cuando Él en la tarde, ya para anochecer, de día que había resucitado en la mañana, Él se aparece a los apóstoles y les dice: la paz esté con ustedes. Y les demuestra todas sus heridas de las manos, de los pies, del costado. Y dice: la paz esté con ustedes, ¿sí? Y después les dice, así como les dice los primeros sacerdotes, los apóstoles, dice, les sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo, ¿sí? Y les dice: quienes ustedes perdonen pecados serán perdonados, y quienes no perdonen serán retenidos, ¿sí? Entonces, la manera que Dios estableció, la manera normal que garantizamos el perdón de nuestros pecados, es en el sacramento de la confesión. El sacramento de confesión, uno puede pensar esto:
no solamente mis pecados, pero porque lo han ofendido a Dios. Y Dios, quien es ofendido, no, no quiere que se acerque al confesionario para humillarnos, porque ya es sentir una humillación, reconocer nuestras faltas. Pero lo que queremos ser atraídos es por la misericordia de Dios. ¿Me explico? Es su misericordia que es mucho más grande en nuestro pensamiento que nuestros pecados. Los pecados pueden ser numerosos y grandes, pero no se comparan con la grandeza del amor de Dios que tiene. Y se manifiesta a Dios por medio de esta bendición, este sacramento que es el sacramento de la confesión. ¿Sí? Y entonces se nos devuelve cuando confesamos nuestros pecados en el sacramento, se nos retornamos al estado de gracia, al estado de estar abiertos sin obstáculos del pecado a la voluntad de Dios. Si, uh, si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados. ¿Sí? Si nosotros los confesamos, Dios los perdona y purificarnos de toda injusticia. Eso es lo que hace Dios. Nos purifica de todo lo que es injusto a nosotros. ¿Sí? Es un gran sacramento. Si tú crees con tu corazón que Dios te está llamando a la santidad, ¿sí? Tú vas a poner mucha atención a este tema de la existencia del pecado en el mundo y en particular en uno mismo, ¿sí? Para que Dios vaya rehaciendo, recreando tu persona que ha sido uh, deformado por el pecado. La gracia de Dios, el perdón, ese proceso de salvación que nos da a través de los sacramentos, el Señor nos va santificando y nos estamos volviendo más y más como su Hijo, una imagen de su Hijo. Párrafo 1848. Como afirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Este es Pablo a los Romanos capítulo 5, versículo 20. Es una de las frases que debemos de aprender, memorizarnos, ¿verdad? Para recordarnos de la misericordia de Dios que es mucho más grande que nuestras faltas. Repito, dice Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Vamos a ver los ejemplos, por ejemplo, de la mujer samaritana que se pone a hablar con el Señor y es una pecadora y el Señor no la recibe con mal cara, sino sabiendo su corazón, ¿verdad? Él la ve y la acepta como una persona digna de su atención de parte de Jesús. Y comienzan a entrar en un diálogo, una plática. Y en el proceso de la plática se descubre que ella está viviendo con alguien que no es su esposo o que ha tenido varios esposos, ¿verdad? Y entonces es una pecadora en el sentido que se pensaba en los días del Señor, ¿verdad? Y entonces esta persona era una persona que ningún hombre justo o religioso debía de hablar y conversar con tal persona. Y sin embargo, Cristo la acepta y la llega a convertir. Y ella se va a su pueblo y le dice, vengan a ver porque me ha dicho todo lo que yo traía. Y la gente viene y se convierte la gente de ese pueblo. ¿Ves cómo Dios escoge una pecadora para demostrar su misericordia a esa persona?
Pero la dinámica que ocurre aquí es que la persona arrepentida, perdonada por el Señor, se vuelve la fuente de buena nueva para todas las otras personas que quizás están en similares condiciones como esta mujer samaritana estaba antes de su encuentro con el Señor, ¿sí? El Señor le dio a beber de esa agua que es el Espíritu Santo para que ella entienda la verdad, que reconozca la verdad, que Cristo sí es el que viene a redimirnos, perdonarnos sus pecados, porque Él tomó toda nuestra culpabilidad para que por medio de aceptar nuestros pecados, Él mismo llevarlo a la cruz, seamos nosotros perdonados y santificados. Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Somos justificados por Cristo Jesús, ¿sí? Por nuestra fe estamos justificados. Es decir, que entramos en una buena relación. Pero la relación de justificación, somos justificados, resulta en que la persona se siente liberada y muy amada por Dios, pero a la misma vez eso lo impulsa para hacer el bien al prójimo. Entonces hay la fe que da luz, pero que hay las obras que dan una profundidad a la vida consagrada, ¿sí? Entonces nosotros los católicos es la fe y las obras o las buenas acciones. Las dos es una realidad, ¿sí? No es un impedimento que uno haga buenas cosas, que sean serviciales. Si somos serviciales, sabemos que somos serviciales porque Dios nos ha servido, nos ha lavado los pies de nuestros pecados, ¿verdad? Lavado como una imagen de reconciliación, como Él mismo nos ha lavado los pies por medio del sacramento de la confesión. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado. Y hace una descripción aquí que dice así: la conversión exige el reconocimiento del pecado y este, siendo una verificación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Recibid el Espíritu Santo. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva, el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la verdad es el Paráclito, el Espíritu Santo. Entonces, tiene una importancia muy, muy grande el que entendamos el trabajo que hace Dios para perdonarnos nuestros pecados, ¿sí? Porque nosotros volvemos a nuestras tendencias pecaminosas, ¿sí? Pero con el tiempo, si nosotros regresamos y regresamos y regresamos al camino verdadero, lo más fácil que va a ocurrir es estar en dirección de seguimiento de Dios sin muchas desviaciones, ¿sí? Y el que está pecando y no deja pecar, se le hace más fácil el pecar y el pecado ya no es algo que siente, no le molesta su conciencia y aún cree que las personas que están tratando de vivir vida más en la voluntad de Dios son tontos porque no son perfectos y se llegan a burlar del cristiano que está tratando de vivir. Le dice, pues, ahí viene el santucho, ¿verdad? Y nos hace burla. Es una persona que no está en comunión con Dios. Esas personas. Y porque ya no tienen, o parece que no tienen conciencia,
tratan de humillar a otras personas y de menospreciarlas, ¿sí? Una, por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros observamos a las otras personas que, ah, que también son débiles como nosotros. Vamos a pedir que Dios nos bendiga. Dios Padre Santo, te damos gracias y te bendecimos. Ayúdanos, Señor, a entender este tema del pecado, no porque queremos hacerlo el centro de nuestra vida, pero que reconozcamos que Cristo vino para tratar con este gran obstáculo que es difícil nosotros conquistar, y por eso Cristo viene a ayudarnos, a asistirnos por medio de tus santos sacramentos. Te pedimos, Señor, que nunca tengamos miedo de acercarnos a ti a través del santo sacramento de la reconciliación. Te pedimos esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Te pedimos por nuestros enfermos, por todos los que están agonizando, todas las personas que están tratando a los enfermos. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pasen buenos días.